Afectuoso saludo a todos los seguidores de El Pensamiento al Aire. Hoy en nuestra tercera temporada sobre el tema de geopolítica. Mil gracias de antemano a los doctores Antonio Montoya y Antonio Ardila, que son el alma y vida de este proyecto. Hoy vamos a hablar de un pueblo que es el ejemplo pleno del concepto de resiliencia, el pueblo armenio. Uno podría decir que es el pueblo, el conglomerado, la comunidad, la nación más manoseada desde que se tengan registros históricos. Desde el segundo milenio antes de Cristo a la fecha, ha pasado de mano en mano. Ha sido invadida, se ha habido treguas, se han dado negociaciones, vuelve a ser invadida, han sido víctimas de masacres y han sido víctimas de exterminio. Y el pueblo armenio continúa con su lucha para tratar de garantizar su pervivencia en el tiempo. Entonces, les quiero comentar que esta va a ser una presentación un poco densa porque tendremos muchos nombres y muchas fechas, pero simplemente para que nos sirvan como hilo conductor y miremos el proceso resiliente de este pueblo admirable. Tenemos entonces una figura inicialmente conocida. Fíjense que la bandera armenia comparte los mismos colores nuestros en diferente proporción y en diferente orden. Esta organización social también tiene su asentamiento en una porción del territorio del Cáucaso complicada, entre Irán, Turquía, Georgia y Azerbaiyán. A través de la historia ella ha sido como su núcleo, pero la han achiquitado, la han ampliado, la han compartido, la han arrinconado. Muy bien. Los orígenes del pueblo armenio vienen del segundo milenio antes de Cristo. Las tribus más importantes eran los Ay y los armenos. Se dice que en el lugar donde tradicionalmente han estado asentados fue el lugar del jardín del Edén, del paraíso terrenal de nuestra Biblia. Y se dice también que en uno de sus montes, el Ararat, fue que se asentó finalmente el arca de Noé. Están muy arraigados con Noé y su familia. Según la tradición bíblica, Jayak, el tataranieto de Noé, es el padre de las civilizaciones y de las familias dominantes en el pueblo armenio. Jayak. Muy bien. Uno habla de los primeros reinos de Hayasá, de Uraru y los Yerbandidas, todos nacientes en este descendiente de Noé. El reino de Hasayá se encontraba cerca del Mar Negro. Desde entonces los armenios se han referido a su país como Hayastán, Hayastán, tierra de la tribu de Hayak. Muy bien, se comenzó a configurar como pueblo entre los milenios 2 y 1 antes de Cristo, o sea que estamos hablando de una corriente étnica, cultural, de civilización que tiene raíces en la historia. Armenia siempre ha estado en la mitad del conflicto. Por casi 700 años estuvo en la mitad del conflicto entre los persas y el romano. Por allá pasaron Craso, Pompeyo, Marco Antonio, Valeriano, Trajano, Septimio Severo y otros grandes generales del Imperio Romano en su momento. Aquí se ve algunos de los rasgos y de los legados de la arquitectura romana en el escenario geográfico que hoy se ocupa. Aquí vemos también una forma de mirar la evolución de la etnia armenia naciendo desde Hayak hasta el día de hoy. Los Urartu coincide con la formación de este reino poderoso en el Antiguo Oriente. La principal época de florecimiento fue entre el siglo IX y VIII antes de Cristo, pero llegaron unos pueblos distintos, los imeros y los hisitas por el norte y los medos del sur, y atentaron contra su estabilidad.
Tanto era así que Urartu se derrumbó a principios del siglo VI. Las tribus armenias lograron, comillas, divulgar, expandir la cultura armenia y digamos que fueron y se concebieron como los herederos de los restos del reino urartiano. Urartiano. Muy bien. Aquí vemos entonces en el mapa cómo Urartu se ubica dentro del Cauca, el Mar Negro y los pueblos que tienen que ver con la parte occidental del sudeste caucásico. Aparecen los yerbandidas, yerbandidas. Se dice que los armenios participaron del lado de Babilonia y media contra los asirios, y ya vamos en el año 600 antes de Cristo. El Tushbapan, capital del reino de Aradad, se consolidó como una nueva dinastía fundada por una persona cercana al caudillo armenio Paruir. La dinastía lleva el nombre de uno de los últimos en gobernar, Yerbandida, y sirve para unificar la planicie armenia. Fíjense cómo vamos, peleando y asentando, conflicto y paz, pero en épocas continuas. Armenia trata de mantener su independencia y adquiere, afortunadamente para ellos, un aliado poderoso que es Ciro el Grande, que se había levantado contra toda Media y a quienes derrota junto con la ayuda de los armenios en Tigranes el 550 antes de Cristo. A Ciro le corresponde consolidar el imperio aqueménida entre el 558 y el 330 antes de Cristo, donde Armenia era tratada con consideración hasta la subida al trono de Darío I. Hasta por casi 2 siglos, Armenia fue una de las satrapías de la Persia aquemánida. Digamos que el sátrapa era un armenio de la dinastía de los Yerbandidas. En la última década, en el último decenio del imperio aqueménida, Armenia se divide en dos, la Armenia Mayor y Armenia Menor. Armenia Mayor y Armenia Menor. Y aquí vemos de alguna manera cómo se responde y cómo se reparte el territorio en medio de un montón de vecinos que tienen unas ansias insaciables por ese territorio que está muy bien ubicado. Fíjense, el reino de Armenia en su momento, alrededor de el Imperio Romano, el Imperio Parto y todo lo expone. Aparece Alejandro Magno, siglo IV antes de Cristo. Derrota a los aqueménidas de Darío III y se inicia el periodo helenístico. Afortunadamente, las tropas de Alejandro para los armenios no entraron en su territorio. A la muerte de Alejandro en el 323 antes de Cristo, recordemos que su imperio se divide entre los generales y el imperio más grande le toca a Seleuco, o Seleuco, quien forma el imperio Seleucida, que representaba un verdadero e inminente peligro para Armenia. Tanto era así que en el 210 antes de Cristo, Antíoco III, rey Seleucida, derrota a la dinastía armenia de los Yerbandidas y de nuevo viene la esclavitud. 10 años después los romanos empiezan la conquista de Asia Menor, venden a Antíoco III y el reino seleucida empieza a decaer. ¿Qué dinastías reinaron en Armenia? La primera, los Artáxidas, que generan la edad de oro de Armenia entre el 189 y el 160, gobernó Artastés. Después, este señor amplió las fronteras al norte con el valle del río Kura y de alguna manera funda la primera capital de Artashat, que se llama Artaxata, en el valle del Ararat. Tigranes II, en el 95 a.C., la Armenia Mayor alcanza su apogeo durante el reinado de este rey, a quien se configuró el Grande, nieto de Artartesh. Armenia logra extenderse y se une a Armenia en el sur con Atropatene y Mesopotamia del norte en el oeste y suroeste con Siria, Fenicia y Cilicia. Decae definitivamente el reino seleucida, el territorio armenio crece casi 3 veces, es la edad de oro de Armenia por tranquilidad y expansión y consolidación de territorialidad, tanto era así que va de mar a mar. Este rey Tigranes II hizo de Antioquía su capital hasta que en el año 80 inició la construcción de una nueva capital que se llamó Tigranocerta. Tigranocerta. Muy bien,
Aquí vemos la Gran Armenia y su capital Tigranocerta al sur del espacio geográfico. Se da la primera expedición romana, se inicia la conquista de Asia Menor, aparecen personajes como Tigranes II el Grande, que se alió con Mitrídates, el rey del Ponto, que estaba combatiendo contra Roma. Roma envía a Lucio Lúculo, uno de los mejores generales, que derrota a Mitrídates y se aprovechan y conquistan el Ponto. Mitrídates en algún momento del tiempo se logra refugiar en Armenia, donde su yerno Tigranes II está casado con una hija de Mitrídates, lo que causó malestar en Roma y sería motivo de enfrentamientos entre Roma y Armenia. Ave María, uno pelear con Roma en esa época. En el año 69 a.C., Lúculo derrota a las tropas armenias en Tigranocerta y luego invade la otra capital que es Artasacta. Pero luego Tigranes y Mitígrades hicieron retroceder a los romanos y lograron desalojarlos de Armenia y del Ponto. La República Romana obviamente no podía darse ese lujo y entonces destituye a Lúculo y manda al general Pompeyo. Pompeyo vence a Tigranes II, Armenia pierde sus conquistas y debe pagar multas a Roma. Armenia mantuvo de alguna manera la integridad de la parte denominada Armenia Mayor. Aquí vemos entonces cómo se combaten sobre sus fronteras y cómo Roma logra consolidar sus propósitos. Roma veía que era importante que Armenia fuera su aliado en futuras guerras en el Partia y declaró que Armenia es el aliado y amigo del pueblo romano. En el 54 Roma emprende una expedición contra el estado persa gobernado por los partos y esto es llevado a cabo por el general Marco Craso. Artabazde II, hijo de Tigranes II, se alió con los partos, derrotan y matan a Craso en la batalla de Carras, lo cual fue una verdadera tragedia y humillación para el imperio romano de la época. En el 36 a.C. se da la segunda expedición romana contra el estado parto al mando del general Marco Antonio. Pasó por el sur de Armenia. Artabazde le tuvo que entregar unas tropas. Marco Antonio ve que con buenos ojos esa alianza, pero al momento final este rey Artabazdes no le mandó oportunamente los soldados, lo que consideró Marco Antonio como una traición. Marco Antonio invita al rey para consultar sobre una nueva expedición contra los partos, pero este la rechaza. Y Marco Antonio entonces irrumpe en Armenia, llega hasta Artaxata y el rey Artabazdes, que lo había traicionado, se rinde. Posteriormente fue ejecutado. Persia y Roma ponen y quitan los reyes de Armenia. Y entonces durante los siguientes siglos el imperio persa, a través de los arsácidas y los sasánidas y Roma, se disputan el control de Armenia. Hay guerras, batallas y cada quien, como le fuera yendo, iba colocando y poniendo reyes. Un rey que fue a Roma, que Nerón lo coronara y el gran Trajano fue personalmente a Armenia y lo convirtió en provincia romana. Entre los años 12 y 54 ya de nuestra era, se alteran reyes apoyados por Roma o por los arsácidas. Augusto y Tiberio enviaron expediciones a Armenia. Entre los años 54 y 428, los arsánidas y los partos tienen preeminencia en la historia y el desenvolvimiento de la vida armenia. Básicamente, en el año 52, el rey de Partia, Bologases, y su hermano Tiridates entran en Armenia y ocupan Artaxata y Tigranocerta. Con el apoyo de los armenios, Tiridates se proclama rey de Armenia. En el año 58, las legiones romanas capturaron las ciudades de Artaxata y Tigranocerta. Y en el 62, Nerón envía más legiones, pero los parto-armenios las derrotas. El rey Tiridates, que es el rey armenio, es invitado por Nerón a Roma para reconocerlo como rey y funda la dinastía arsácida de origen parto. Aquí vemos los movimientos y la evolución de los diferentes actores del imperio romano, el Ponto, el imperio partano, cómo se encierran y manejan la situación de Armenia a sus antojos.
En el año 2026, los arsácidas o partos son derrotados por el príncipe persa Artashir I, que funda la dinastía de los sasánidas. Trata de imponer el zoroastrismo y aquí la religión empieza a jugar un papel preponderante. Roma y el nuevo imperio sasánida de Persia continuarán la lucha por Armenia. Armenia sigue con reyes arsácidas y apoya en Roma para conservar la dinastía. En el 301 se adopta el cristianismo en Armenia, en el 313 se permite el cristianismo en Roma y en el 380 por el edicto de Tesalónica se adopta el cristianismo en Roma como religión del Estado, lo cual genera nuevas condiciones de convivencia. En el año 301, según la tradición, el rey Tiridates III declaró el cristianismo como religión del reino en ese año. Este rey es curado por San Gregorio de unas enfermedades mentales y San Gregorio, el posterior santo, se dice que pasó entre 12 años, 12 semanas, 12 meses en un pozo infestado de serpientes. Atílides, el que aceptó el cristianismo en Armenia, lo sucede su hijo Cosroes, resiste y sobrevive a las tensiones permanentes entre Persia y Roma y funda una nueva capital, Duin, la tercera, después de Artaxata y Tigranocerta, cerca del templo de Garni o de Garni. Muy bien. Aquí vemos cómo el imperio bizantino, los amdáminidas, el califato abasí generan un cerco que rodea permanentemente el desenvolvimiento de la actividad de los armenios. Armenio queda dividida en el siglo IV durante la lucha constante entre persas y romanos, surge un enfrentamiento al interior de Armenia para apoyar a los unos o a los otros. Se da el país entre Armenia Occidental para Roma y la Armenia Oriental se hizo persa, manejada por los sasánidas. En el año 428 cae la Armenia arsácida y empiezan a llegar los reyes sasánidas. En la segunda mitad del siglo V persio aumenta los impuestos y los altos cargos son ocupados por persas. Se cambia la tolerancia religiosa y se quiere imponer el zoroastrismo. Esto es una cosa que genera muchísimo ruido. Y en el 450 las autoridades persas obligan a la población armenia a aceptar la religión persa. La Armenia bizantina y occidental puso fin a la autonomía de los armenios entre el año 527 y 565 bajo el gobierno de Justiniano. Armenia Occidental se convierte en el campo de batalla entre Bizancio y Persa. En el año 484 se da un tratado de paz con Persia y se recupera la autoadministración de Armenia, pero en el año 591, por la grave situación al interior de Persia, esta cede la mayor parte del territorio de Armenia a Bizancio. Este es el mensaje con esta charla. Fíjense que quien va ganando va disponiendo del territorio como botín y respetando la historia, la tradición, la cultura, la civilización generada por estos armenios. Muy bien. Aparecen aquí una visión de lo que son los territorios bizantinos y los territorios sasánidas. Ahora llega Armenia y queda bajo el dominio del califato árabe. En el siglo VII hay invasiones árabes en el Asia Occidental. El califato omeya es muy poderoso, muy poderoso. Roma y el imperio persa están exhaustos y arruinados después de 700 años de guerras. Entre los años 630 y 640 los árabes asestan golpes a Persia, conquistan sus regiones occidentales e invaden a Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto. En el 640 los árabes penetran en el Armenio Oriental que aún pertenecía a Persia. Entre el año 642 y 650 los árabes atacan de nuevo Armenia, pero se resisten. Se firma un tratado de paz con los árabes y Armenia mantiene una independencia relativa. Y en el siglo VIII el poder árabe está consolidado, el dominio árabe en Armenia se vuelve más cruel, hay más impuestos y hay una prohibición para construir nuevas iglesias, nuevas iglesias. Aquí se ve entonces cómo se va expandiendo los árabes en el mundo occidental hasta llegar a Córdoba y montar alrededor, a Granada y montar alrededor de Córdoba uno de los principales epicentros intelectuales y científicos de la modernidad. Hay unas protestas contra el poder árabe. Los bagrátidas generan una dinastía muy corta que le abrió un poco la libertad y el ejercicio de su propia expresión a los armenios
pero esto duró poco. En el año 961 se funda la nueva capital en Aní, que antes es Artaxata, Tigranocerta y Duin. En la mitad del siglo XI el poder de los reyes armenios cede posiciones y los bizantinos invitan al rey armenio a Constantinopla, lo engañan y lo encarcelan, apoderándose después de la nueva capital Aní. Esto da pie a la finalización de la corta dinastía Bagátrida y estos seguirán reinando en Georgia. Se da la invasión de los turcos selúcidas, ya estamos en los albores del segundo milenio y vemos cómo de alguna manera hay una acomodación de los carajánidas en el extremo superior derecho, el imperio bizantino, el califato fatimí y aparece encerrada como siempre el territorio y la geografía de nuestro núcleo de interés hoy, que es Armenia. El papel de Georgia es importante. Cuando un trono subió al Giorgio David IV el constructor y con la decadencia del poder del sultanato, el reino de Georgia empezó a consolidarse y inició la liberación de los pueblos del Cáucaso. Esto llevó a un respiro adicional por parte de los armenios y digamos que de alguna manera un periodo de paz y de tranquilidad hasta la llegada de los mongoles o los mogoles. Esto se da en el año 1220. Un ejército mongol de 20.000 soldados entró en Armenia, se invade definitivamente los territorios de Armenia, Georgia y la Albania caucásica, que hoy es Azerbaiyán. En el siglo XIV, en los inicios del Estado, los mongoles iba decayendo, los khanes eran incapaces de manejar ese imperio tan grande y también sufrían con procesos de ataque por parte de los enemigos. La población ya casi agotada y humillada esperaba otra desgracia, que podría ser la invasión de Tamerlán, y Tamerlán evidentemente irrumpe en Armenia 4 veces y gobernó hasta 1405, dicen algunos, el periodo más macabro de la historia armenia. Se divide Armenia entre la Turquía otomana y la Persia safávida. Esto lleva a conflictos internos, a pérdidas de identidad, a varias masacres y de alguna manera se fue consolidando la idea por parte del Imperio Otomano, el Imperio Turco, que definitivamente Armenia era de ellas. En el 55 se divide el territorio armenio entre turcos y los safávidas. En el 603 los persas quieren recuperar el territorio cedido a los turcos. Obviamente los armenios los miran con buenos ojos y aplican la táctica de tierra arrasada, pero hubo 300.000 deportados y el rey safávida estableció el canato en Everán. Los enfrentamientos turco-persas duran hasta 1639, cuando definitivamente fue dividido el territorio armenio entre la Armenia oriental de la Persia y la Armenia occidental turca otomana. Muy bien, aquí vemos entonces el resultado de lo que nosotros estamos evidenciando en términos de recorrido histórico. La situación de Armenia en los siglos XVII a XIX pues no cambia, cambian solo los actores. La Armenia oriental depende de Persa y se dan las guerras ruso-persas. Los armenios, que estaban divididos como cosas raras, sufrían y desde mediados del siglo XVII y todo el XVIII buscaban librarse del yugo extranjero. La iglesia armenia envió permanentemente delegados a gobiernos europeos y al Vaticano, pero no se dio ningún resultado. El progreso creciente de Rusia en los siglos XVI y XVII estimuló a las clases políticas a pedir su ayuda y vieron con esperanza inicialmente que Pedro el Grande, decía pues que los armenios vivan tranquilos, ¿cierto? Que sean nuestros aliados y no pasa nada, pero esto duró poco. Georgia y algunas regiones del norte de Armenia entran a formar parte del Imperio Ruso
Se da la guerra ruso-persa, entran más territorios a formar parte de Rusia junto con el Karabaj, se da la segunda guerra ruso-persa, las tropas rusas consiguen liberar a Ereván, se da el trabajo de Turmanchi, Persia, donde Persia es vencida, firma este tratado reconociendo el dominio ruso de Ereván y Najicheván. Eso da origen a éxodos al lado y lado. Los armenios que estaban en Irán y en la Armenia Occidental, Turquía, se trasladan todos a la parte de Rusia de Armenia. Esta oportunidad aprovechada por cerca de 50.000 armenios de Persia y casi 100.000 de la Armenia turca. Entraron a formar parte de la Rusia zarista, lo cual les posibilitó empezar a explotar con continuidad los grandes recursos petroleros de Bakú, lo cual generaba ciertas condiciones de maniobrabilidad a los manejadores del Estado armenio. Dentro de las guerras ruso-turcas, pues de alguna manera la presa y el botín deseado seguía siendo armenio, hubo sublevaciones, empezó la lucha de los pueblos balcánicos contra el yugo turco, las potencias europeas procuran sacar partido de la caída inminente del Imperio Otomano y en la guerra ruso-turca, Rusia apoya a los pueblos eslavos sublevados, los armenios luchan al lado de Rusia, se libera parte importante de Armenia Occidental y se derrota totalmente a Turquía. Se firma el Tratado de San Estéfano que le da algunas prerrogativas a Armenia. Lamentablemente esto se queda más en el papel que en la realidad. En el Congreso de Berlín en el 78, 1878 se da la repartición de África y otros territorios. Los armenios crean partidos políticos dentro y fuera de Turquía, además de las guerrillas. Y Guillermo II, Kaiser de Alemania y aliado de Turquía, ordenaba a los embajadores de Rusia, Inglaterra y Francia espiar a los armenios para poder atacarlos con mayor contundencia. Turquía reacciona, el gobierno turco proyecta ajustar cuentas con el gobierno armenio, poniendo fin al movimiento liberador. Se da la masacre de Abdul Hamid II. Hay matanzas masivas de armenios en la Armenia Occidental entre el 94 y el 96. Por lo menos 300.000 personas fallecieron. La solicitud de ayuda de las potencias europeas jamás encontró respuesta, jamás encontró respuesta. Aparece la figura de los jóvenes turcos, un movimiento político que era pro establecer y restablecer el Imperio Otomano y el fortalecimiento de Turquía en contra de las condiciones de los armenios. Los jóvenes turcos llegan a Sublime Puerta y derrocan al sultán de la época, redactan una nueva carta magna, se da una monarquía constitucional, ubicando a Murad V, hermano del anterior sultán. Hay nuevas masacres, sobre todo en Adana y Cilicia, que acaban con 30.000 armenios. Se sabe que hubo participación de estos jóvenes, jóvenes turcos, el Comité de Unión y Progreso, CUP. Se da el panturquismo, los jóvenes turcos vuelven al poder, las ideas liberales encubrían su verdadero objetivo, que era la turquificación o panturquismo, anhelo de la reunión con las razas afines de Asia Central, pero Rusia y Armenia se atravesaban a sus propósitos. Estalla la Primera Guerra Mundial, los armenios tuvieron que pelear al lado de Turquía y también armenios pelearon del lado oriental y opuesto con Rusia, perdieron. Eso inició el exterminio armenio en abril de 1914, se dan enorme cantidad de deportaciones y hay una matanza donde llega a haber una estadística de este tamaño. De 2 millones de armenios sobrevivieron menos de 600.000. Los que lograron escapar se escaparon a Siria, Líbano y Rusia y en diáspora desde allí a cualquier lugar del mundo. Aquí se ve cómo se distribuyen los armenios antes y después de la Primera Guerra Mundial. Fíjense en la densificación en 1914, pero cómo están concentrados en el territorio actual cerca de Azerbaiyán en el 2023. Aquí hay algunas imágenes típicas de lo que son las matanzas y los castigos por parte de los jóvenes turcos y los gobernantes turcos alrededor de la causa pan-turca. Muy bien. Se da la primera República Armenia con la Revolución Rusa,
cae el zarismo, se forma un gobierno provisional ruso. En el caos hay un proceso complicado de unificación de fuerzas. Se habla de Transcaucasia. El 17 de octubre, en octubre de 1917, los bolcheviques derrocan al gobierno provisional y se toman el poder. En el 17 se forma la República Federal Democrática de Transcaucasia, integrada por Armenia, Georgia y Azerbaiyán. El 17, en diciembre de ese mismo 17, que es un año muy intenso, hay una tregua. En enero de 1918 los turcos rompen la tregua y atacan el Cáucaso y vuelve otra vez a llegar la inestabilidad al territorio. En 18 de mayo las tropas armenias derrotan a los turcos y programan la primera República Armenia, que se supone que era consolidada y ratificada por el Tratado de Batumi, y donde Turquía reconoce la independencia de Armenia. Pero esto que está acuñado con el Tratado de Sèvres después de la Primera Guerra Mundial no es llevado a cabo, no es llevado a cabo. Aún teóricamente el Tratado de Sèvres le devolvía la independencia a Armenia y la salida al mar, que en total formaban 160.000 kilómetros, pero esto duró muy poco. El Imperio Otomano pues estaba destruido, pero digamos que Turquía seguía siendo un actor importante con ansias expansivas. En el 20 cae la Primera República Armenia, en el 23 se da el Tratado de Lausana, donde Ataturk, el líder de la nueva Turquía, pues dice que él no respeta el tratado, que le da prelación a los armenios y que primero está Turquía. Eso genera mayor inestabilidad. Este es el teatro de Luciana en Anatolia, donde está Ankara y donde de alguna manera los turcos empiezan a consolidar a costa de los armenios el crecimiento de su nuevo imperio. Se da la Armenia soviética entre alrededor del 20 de noviembre. La Armenia soviética realizó muchos cambios, nacionalizó las tierras, la Iglesia Apostólica Armenia fue aplastada bajo el dominio soviético, la Turquía y la nueva Unión Soviética negociaron el Tratado de Kars, intercambiaron territorios y a Turquía se le cedió la ciudad de Ani y el monte Ararat, o sea, territorios claves dentro del ejercicio geográfico de los armenios. Se desea cumplir la voluntad de la Turquía kemalista y el gobierno soviético le entregó a Nijechevan y Karabaj al Azerbaiyán soviético. Esta es la nueva recomposición de la Federación Rusa. Llega el régimen de Stalin Khrushchev, que de alguna manera lo único que hacen es mantener el statu quo, sacrificando a, eh, a los armenios y dejándolos siempre ensanduchados entre Turquía y hoy lo que es Azerbaiyán y Siria. Se da el conflicto Nagorno-Karabaj entre el 20 y el 23, y con la llegada del poder de Mikhail Gorbachev llegó la esperanza de una medida mejor bajo el dominio soviético. 88, 91, 92 se logran algunos tipos de avance. En el 92 da la primera guerra de Astar y los armenios lo van a liberar a Nagorno-Karabaj, situación que de alguna manera genera la condición de vida actual. Hoy los armenios luchan por preservar su identidad, por conservar su civilización a través del mundo en una diáspora terrible a través del tiempo. Están dispersos la mayoría de sus habitantes. Esperamos que las nuevas condiciones que se están generando en el Oriente Próximo permitan el reacomodo estable y duradero de esta comunidad. Se da la situación en el 2023 que a los armenios se les incluye dentro de la comunidad de estados no reconocidos, dentro del territorio donde hoy siguen explotando el petróleo de Bakú, están administrando las secuencias de la Segunda Guerra de Artsaj, lo cual genera condiciones de posguerra. Aquí vemos entonces de alguna manera cómo dentro del norte de Turquía, al sur de Georgia, en el estrecho del océano, del Mar Negro, perdón, y de los azerbaiyanes, pues está la integralidad de la población armenia que muy difícilmente puede ejercer su soberanía, que se ve como algo axiológico y deseable. 22 y 23, lo que evidencia es
la falta de apoyo que hoy tiene Armenia por parte de su principal aliado, que es Rusia, ya que él está inmerso dentro de sus propias preocupaciones. Como ustedes ven, y es el objetivo de esta charlita, la idea es simplemente mirar que hay pueblos que han sufrido mucho, pero que a pesar de esto, con su fuerza interna, su energía interna, su convicción, su capacidad de resiliencia, no renuncian a ser reconocidos en la faz de la tierra. Un reconocimiento muy especial al doctor Álvaro Salazar, quien con sus estudios y sus aportes ha servido de vehículo para que esta presentación sea el soporte de la charla que hoy hemos dado. Nos vemos en la próxima.